En los años 60, los jóvenes hermanos italianos Cordiglia aprovecharon su afición a la radio para escuchar las transmisiones de los primeros satélites lanzados por las dos superpotencias. Hasta aquí todo normal. Lo extraordinario viene cuando dijeron que habían interceptado la transmisión de misiones fallidas en las que murieron cosmonautas soviéticos y que fueron ocultadas por su gobierno. El 23 de mayo de 1961, ellos captaron una señal extraña desde el espacio. La grabación que vais a escuchar a continuación es real. Aquí la grabación se interrumpe. Esta señal del espacio fue captada 2 años antes del vuelo oficial de la primera mujer cosmonauta soviética. Первой разведчицей космических трасс идет вчерашняя ткачиха Валентина Владимировна Терешкова. Hoy en el documental El comienzo de la era espacial, ¿qué secretos siguen guardando los rusos sobre la carrera espacial contra los Estados Unidos? ¿Quién fue realmente el primer hombre en volar al espacio? Los cosmonautas fantasmas, ¿quién son y por qué se oculta su existencia? Los cinturones de Van Allen, ¿maldición o bendición? ¿Qué pasó con los cosmonautas soviéticos que los desafiaron? Los detalles desconocidos y secretos del vuelo espacial de Yuri Gagarin y las extrañas y sospechosas circunstancias de su muerte. Verdadera razón del desarrollo de los programas espaciales. Alto secretismo de la URSS. Cómo el espacio cruel cobra vidas directa e indirectamente. La gran falsificación de los americanos digna de un premio Oscar. La sensacional declaración del asesor de ciencia de Trump. Los americanos nunca llegaron a la Luna. Famoso cosmonauta Leonov reconoce: nadie interpretó mi papel mejor que yo. Una declaración reveladora e impactante del presidente ruso sobre los futuros viajes a Marte. No, есть проблема пока. ¿Por qué actualmente están falsificando los viajes espaciales? ¿Todo ha sido una mentira o no? En el lejano 1920, el científico soñador de Kaluga, Konstantin Eduardovich Tsiolkovsky, el padre de la cosmonáutica, en su libro Fuera de la Tierra, describió en detalle un programa científico sobre la preparación del hombre para volar al espacio, proponiendo una tripulación de 20 personas para el viaje. En marzo de 1960 se formó el primer cuerpo de 20 cosmonautas, 9 pilotos de la Fuerza Aérea, 6 pilotos de defensa aérea y 5 pilotos de aviación naval. El ingeniero principal de desarrollo, ideólogo y práctico de la exploración espacial fue el legendario Sergei Pavlovich Korolev, cuyo nombre ha sido mantenido en secreto durante mucho tiempo.
En 1957 fue lanzado a la órbita terrestre el primer satélite artificial de la Tierra. En agosto de 1960, Bielka y Strielka volaron al espacio en la nave Vostok. Un día después aterrizaron sin problemas, pero aún nadie podía predecir cómo se comportaría un ser humano en un vuelo espacial. Los requisitos para los candidatos a cosmonautas fueron establecidos por el mismo Korolev. Salud impecable, con alta estabilidad mental y resistencia general del cuerpo, alto rendimiento del pilotaje con alta fuerza de voluntad, laboriosidad, curiosidad, un gran deseo de aprender a volar en cohetes y aeronaves. ...16 de mayo de 1961... No hubo informes oficiales sobre los accidentes de aparatos espaciales aquel día. A principios de 2007, los radioaficionados italianos, los hermanos Cordia, hicieron públicos los contenidos y datos de sus intercepciones de radio hechas al comienzo de la era espacial. Si damos crédito a este expediente, resulta que mucho antes del vuelo del primer cosmonauta Yuri Gagarin, la Unión Soviética ya lanzaba personas al espacio. Lo cierto es que todos murieron. Aquí están sus nombres: María Gromova, Alexei Litovsky, Sergei Shiborin, Andrei Mitkov, Kostin, Tsvetov, Nefedov, Kiryushin y 4 personas desconocidas más. En total son 12 personas. Desde hace medio siglo aparecen en las listas no oficiales de astronautas muertos a finales de los 50, principios de los 60. Lo más probable que los cosmonautas desaparecidos fueran grupos de pilotos de prueba de la primera tecnología de cohetes. Fueron retirados de sus unidades para cumplir una tarea particularmente importante para el gobierno soviético. La división secreta, que fue llamada condicionalmente Cuerpo Número 0, se creó sobre la base del Instituto de Investigación Científica de Aviación y Medicina Espacial en junio de 1953. Las pruebas fueron clasificadas como altamente secretas. En los documentos, las tareas fueron designadas como el desarrollo de problemas relacionados con el soporte vital de la tripulación y la aeronave. Solo unos pocos iniciados sabían que el trabajo se hacía para el espacio. En los años 60, el propio cuerpo de cosmonautas fue clasificado como secreto, especialmente aquellos integrantes que entrenaron bajo diversos programas militares, como Soyuz o el programa Espiral. Es sorprendente, pero las noticias más sensacionales sobre la muerte de cosmonautas desconocidos antes de la era de Gagarin se dan precisamente en este periodo, durante los años 50. Los hermanos Cordia en su estación de aficionados interceptan señales de socorro del espacio uno tras otro. El 1 de febrero de 1958, según sus informes, durante un vuelo suborbital, fallece un tal Sergei Shiborin. Su apellido no está en las listas de escuadrilla de prueba. Un año después, un nuevo informe. El 1 de enero de 1950, otro fantasma cosmonauta, Andrei Mitkov, perece en la subórbita. Nadie consiguió demostrar que estos vuelos no sucedieron. El programa soviético espacial fue extremadamente cerrado, es decir, la población se enteraba de lo sucedido solo cuando el evento ya había ocurrido, y solo si este evento resultó ser victorioso, un récord. Es decir, cuando todo ya salió bien, y si hubo accidentes, estos se ocultaban. En 1948 se realizaron pruebas del primer sistema de misiles soviéticos basado en el cohete R-1, y aquí aparece la versión principal sobre los cosmonautas desaparecidos. Según los datos disponibles, estos pilotos fantasmas debían garantizar el alcance preciso de las cabezas de los misiles nucleares. Los sistemas de orientación en aquel momento eran aún imperfectos para que la carga mortal alcance el objetivo sin intervención humana. Los misiles soviéticos tenían una capacidad de carga suficiente para llevar a una persona a una altura de más de 100 kilómetros. Se llevaron a cabo experimentos biológicos, se enviaron los perros al espacio que recorrían la trayectoria suborbital,
y la primera nave espacial diseñada específicamente para volar a lo largo de esta trayectoria suborbital con 2 cosmonautas se diseñó en la URSS aún en 1947. Esta es una grabación de la intercepción de señales de radio hecha por los hermanos Cardilla el 4 de febrero de 1961. Según ellos, este día escucharon en el aire como una persona moría en la órbita. Para el vuelo de Gagarin faltaban más de 2 meses. Como se sabe hoy a partir de documentos desclasificados, aquel día en la URSS realmente tuvo lugar un lanzamiento de cohete. Este fue el primer intento de enviar una estación espacial a Venus, pero debido a problemas se mantuvo en la órbita terrestre. En el informe TASS, la estación la llamaron satélite, que según el plan se puso en órbita. Ni una palabra sobre el vuelo a Venus. En todos los documentos desclasificados hoy, esta estación se llama automática. Pero, ¿de quién fue el latido desvaneciente del corazón captado por los aficionados italianos? Este otro fantasma en la órbita recibió el nombre de Gennady Mikhailov. Los informes sobre los vuelos desconocidos de cosmonautas soviéticos continuaron apareciendo incluso después del 12 de abril de 1961, cuando todo el mundo aplaudía al primer hombre que había regresado del espacio. Muchos datos sensacionales de intercepciones de radio, grabaciones de audio, nombres, imágenes, todavía se mantienen bajo el sello de alto secreto. Quizás la historia de una increíble mistificación en la que algunos todavía creen no haya acabado. Incluso el hecho de que se habían preparado 3 versiones del informe TASS para el vuelo de Yuri Gagarin se supo no hace mucho tiempo. La primera versión fue escuchada por millones. Los textos de la segunda y tercera versión, en caso de que la nave no hubiera entrado en órbita o el cosmonauta hubiese muerto, todavía se mantienen en secreto. Gagarin no ha sido el primer cosmonauta, ha sido el primer cosmonauta en regresar con vida de la órbita. Su vuelo no se mostró en directo, sino grabado. Y antes de eso, otras personas volaron y algunos de sus nombres ya son conocidos. Pero estos cosmonautas no pudieron regresar, fallecieron todos. Estas personas son héroes. Sin la información que consiguieron transmitir antes de morir, el vuelo histórico de Gagarin hubiera sido imposible. Por tanto, no se entiende cómo es posible ocultar el hecho de que estas personas existieron y murieron. Se puede considerar esto como un crimen, no solo respecto a ellos, sino también en relación con todas las demás personas que realmente se sacrifican en nombre del progreso. ¿Cuál fue la causa de los vuelos espaciales desafortunados y trágicos para estos 12 primeros cosmonautas? La razón es muy sencilla y fácilmente explicable. Los soviéticos en aquel entonces desconocían de la existencia de los cinturones de Van Allen, altamente radiactivos y mortales para los seres vivos y destructivos para las naves espaciales. En mi video anterior, Tierra Plana, los científicos desvelan datos sorprendentes, ya les hablé de estos cinturones descubiertos por James Van Allen. Vamos a recordarlo brevemente. Apenas los americanos empezaron su programa espacial, cuando su científico James Van Allen hizo un descubrimiento importante. El primer satélite artificial lanzado por ellos a la órbita fue mucho más pequeño que el de los soviéticos. Pero a Van Allen se le ocurrió una idea brillante de fijar a su cuerpo el contador Geiger. De este modo fue confirmado oficialmente la hipótesis planteada por Nikola Tesla a finales del siglo XIX, de que la Tierra estaba rodeada por un cinturón de una radiación intensiva y que era mortal para cualquier ser vivo. Si miramos uno de los vídeos oficiales recientes de la NASA que está publicado en YouTube para el uso público, veremos cómo uno de los empleados de la NASA nos explica que el cinturón radiactivo de Van Allen hasta ahora nunca ha sido traspasado. No sé si esto fue dicho a propósito o era un lapsus, sin embargo, él mismo, representando a la NASA, afirma que este cinturón radiactivo nunca ha sido superado.
Esta declaración prácticamente niega la posibilidad de cualquier viaje a la Luna en los años 60-70. We are headed 3,600 miles above Earth, 15 times higher from the planet than the International Space Station. As we get further away from Earth, we'll pass through the Van Allen belts, an area of dangerous radiation. Radiation like this could harm the guidance systems, onboard computers, or other electronics on Orion. Naturally, we have to pass through this danger zone twice, once up and once back. But Orion has protection. Shielding will be put to the test as the vehicle cuts through the waves of radiation. Sensors aboard will record radiation levels for scientists to study. We must solve these challenges before we send people through this region of space. Repito, Gagarin no ha sido el primer cosmonauta, ha sido el primer cosmonauta que consiguió regresar vivo desde la órbita terrestre baja a pesar de los cinturones radiactivos. ¿Cómo lo consiguió? Vamos a descubrirlo. 12 de abril de 1961, Cosmódromo de Baikonur. El portador de cohetes Vostok es instalado en la plataforma de lanzamiento. Los ingenieros hacen los últimos preparativos para el lanzamiento de la nave espacial. Un elevador especial sube a Gagarin a una altura de 39 metros hasta la escotilla de la nave. En este momento nadie sabía que el vuelo podría no realizarse o que el primer cosmonauta nunca podría regresar. Кетер, я Заря-1, зажигание. Часов 7 минут по московскому времени я услышал свист и все нарастающий гул. Почувствовал, как гигантский космический корабль задрожал всем своим корпусом и медленно, очень медленно оторвался от стартового устройства. Con Gagarin se mantuvo la comunicación bidireccional. Con la ayuda de sistemas especiales, los cosmonautas podían ser monitoreados durante el vuelo. Pocas personas saben que en caso de una emergencia, Gagarin tenía un sobre con una nota donde estaba escrito el número 25. Era un cifrado para activar el sistema de control manual de la nave Vostok. Mientras el vuelo estaba en modo automático, Yuri Gagarin no tocaba las palancas y solo era un observador. Sin embargo, en caso de un fallo del sistema automático, él tenía que tomar el control. Y entonces surgió otro problema. El motor no se apagó a tiempo y la nave entró en una órbita más alta de lo que los expertos esperaban. Esto significaba que Gagarin no podría regresar a la Tierra antes de 5 días. Las previsiones no estaban previstas para un periodo tan largo y el suministro de aire podría haber sido insuficiente. Afortunadamente, todo terminó bien. Después de 108 minutos y una vuelta sobre la Tierra, la cápsula de descenso de la nave Vostok, después de pasar a través de las densas capas de la atmósfera, aterrizó en la región de Saratov. En estos momentos, en el mando y control central, la tensión alcanzó el máximo nivel. La conexión con Gagarin fue interrumpida. No estaba claro si él aún seguía vivo o sufrió el destino de los cosmonautas anteriores. Y solo media hora después, Gagarin contactó con el Centro de Vuelos Espaciales e informó sobre el lugar de su aterrizaje. Gagarin fue llevado al aeropuerto de Vnukovo, donde fue recibido por casi todos los miembros del gobierno del país. Yuri Gagarin soñaba con un segundo vuelo, pero los soviéticos temían poner en riesgo la vida del primer cosmonauta. Solo en 1968 se le permitió participar en las pruebas de un nuevo avión. El 27 de marzo, desde el aeródromo de Chkalovsky, despegó Mi-15 Uti, conocido como Sparka. Los pilotos de prueba Yuri Gagarin y Vladimir Seryogin debían realizar un programa de pilotaje obligatorio.
Virajes, picadas, toneles, nada fuera de lo común. Al elevarse a una altura de 900 metros, los pilotos comenzaron a realizar sus tareas. Después de finalizar el programa obligatorio, los pilotos comenzaron a descender. La tripulación de Gagarin y Seryoyin tenía que completar un cambio de rumbo hacia el faro del aeródromo e informar sobre el descenso. Sin embargo, inesperadamente, el avión desapareció del radar y la conexión con los pilotos se interrumpió. En el centro de vuelo supusieron lo peor. El avión se estrelló. Un grupo de helicópteros fue enviado a buscarlo. Media hora más tarde, uno de los pilotos informó que se estaba quemando el bosque al sur de la población de Novoselawa. Allí encontraron el Mi-15 junto con los pilotos. Ambos fallecieron. Inmediatamente después del accidente se creó una comisión gubernamental de investigación. Durante 4 meses de trabajo se han acumulado 29 volúmenes de documentos. Fue anunciada la causa oficial del desastre. Lo ocurrido se debió presuntamente a una maniobra brusca para evitar la entrada en la primera capa de nubes o un giro para evitar un globo sonda en condiciones climáticas complicadas. Hoy todos los materiales de este accidente aéreo se clasificaron y los restos de la aeronave Mi-15 UTI se almacenan en los barriles herméticamente cerrados en los refugios secretos del 13º Instituto de Investigación del Ministerio de Defensa. Николай Викторович, гибель Гагарина, загадка гибели Гагарина. Nikolai Nikolaevich, ¿cuál es el misterio de la muerte de Gagarin? Gagarin ha sido simplemente eliminado, sabía demasiado y empezó a criticar el sistema existente. Inmediatamente después del accidente se crea una comisión gubernamental. Cerca de 200 expertos participan en la investigación. La versión oficial de la comisión: el avión colisionó con la tierra al salir de la barrena, pero nadie pudo entender por qué 2 pilotos experimentados no se catapultaron del avión. Las investigaciones llevadas a cabo más tarde, en 1986, sugirieron que el Mi-15 perdió el rumbo por la turbulencia causada por un avión supersónico que se encontraba en la zona. El cosmonauta 2 veces héroe de la Unión Soviética Alexei Leonov está seguro de que un avión desconocido fue la causa del accidente. Precisamente por eso, después del accidente, pensaban que el avión de Gagarin seguía en el aire. El radar registró otro avión que estaba en este cuadrante. Он и не видел их, но прошел на сверхзвуке. Este avión no los vio, pero pasó casi a velocidad supersónica muy cerca. En consecuencia, la ola turbulenta volcó el avión de Yuri Gagarin y este entró en una barrena plana. Pudo ser así, el avión de Gagarin estaba a una altitud de 4.000 metros. En las inmediaciones había un supersónico Su-15. Según las instrucciones, este tipo de aviones deben volar por encima de 10.000 metros. Quedan abiertas las preguntas. ¿Por qué de repente este avión bajó? ¿Qué avión era? ¿Y por qué nadie sabe nada de él? Los pilotos podrían haber sido catapultados y salvarse, pero según la investigación, los pilotos ni siquiera tocaron las palancas de la catapulta. Algo les sucedió a la tripulación. ¿Acaso estaban inconscientes? Un miembro de la primera comisión gubernamental de investigación de las causas del accidente, el ingeniero de aviación Igor Kuznetsov, presentó su propia teoría de la muerte de Gagarin. Según Kuznetsov, alguien olvidó o dejó a propósito abierto el panel de ventilación en la cabina, y a consecuencia la presión en ella cayó bruscamente y los pilotos perdieron el conocimiento. Была инструкция, если кабина разгерметизирована, нужно. De acuerdo con las instrucciones, si la cabina se despresuriza, se debe detener urgentemente la ejecución de la tarea, reducir la altitud de vuelo a 2.000 metros y regresar al aeródromo. Según Kuznetsov, los pilotos comenzaron a descender al nivel recomendado de 2.000 metros. La velocidad del descenso vertical alcanzó un valor increíble, 145 metros por segundo. En este caso, en una cabina despresurizada, la presión crecía rápido y constantemente. Una caída tan rápida de la presión, en opinión de Kuznetsov, podría haber causado el estado de inconsciencia, lo que desencadenó en el fatal accidente. Cualquiera que sea la versión que consideremos, una cosa está clara:
La muerte del primer cosmonauta que logró regresar con vida desde el espacio sigue envuelta en misterio y silencio. ¿Pero por qué? ¿Qué ocultó y qué temía el gobierno soviético? ¿Y qué sigue ocultando el gobierno actual? Durante más de 50 años, estos documentos están clasificados como alto secreto. Quizás aquí está el secreto del accidente de Gagarin y Serogin. A pesar de la enorme popularidad y el amor que le brindaba y sigue brindando al pueblo ruso a su héroe legendario, cada vez hay más gente en Rusia y en otros países que dudan sobre la veracidad del viaje de Gagarin al espacio. Sobre todo después de las declaraciones de su hija, Yelena Gagarina, que afirmó que la famosa grabación del despegue de la nave espacial con su padre ha sido filmada unos días después del vuelo. А вот эти вот знаменитые кадры, цветные, он в скафандре поднимается, садится в ракету. Это инсценировка была снята после 12 апреля? Да. А когда снимали ее? Я не знаю точно, но через некоторое время. Через некоторое время. И вот когда Королев говорит... Это тоже. Кедр, Азаря-1, да, потому что... это тоже. Entonces, la famosa grabación del primer viaje del hombre al espacio ha sido tan solo una grabación posterior, un montaje escénico para la historia. Gagarin tuvo que repetir exactamente todos sus movimientos y acciones realizadas el 12 de abril. Este hecho ya está reconocido oficialmente. Dados los antecedentes trágicos con otros cosmonautas, el gobierno no tenía ninguna certeza sobre el feliz desenlace del vuelo de Gagarin. Por tanto, no quisieron arriesgarse y no anunciaron su vuelo, tan solo cuando Gagarin consiguió por primera vez volver de una pieza. Un país que se consideraba el mejor del mundo, un país perfecto y maravilloso, no podía permitirse los fallos, sino solo las gloriosas victorias. Por tanto, todos los errores, fallos y meteduras de pata se tapaban y se archivaban bajo top secret. Por supuesto era todo secreto, ya que en aquel entonces nadie quería arriesgarse. Todo se consideraba secreto y todo se anunciaba a posteriori. La gran pregunta es, ¿por qué eliminaron al piloto número 13, a Yuri Gagarin? ¿De qué tenía miedo Brezhnev? ¿Será porque el primer cosmonauta, cansado de tantas mentiras, iba a contarnos la cruda realidad? Los viajes espaciales fuera de la órbita terrestre son imposibles y que estamos aquí encerrados de por vida. De hecho, las muertes de 12 cosmonautas incinerados por la extrema radiación lo están confirmando. La cúpula, también conocida como los cinturones de Van Allen, nos protege en la Tierra de la radiación solar destructiva, pero a la vez nos mantiene aquí retenidos. Puede que estas 12 muertes al final forzaron a los soviéticos a cambiar la ruta y Gagarin consiguió sobrevolar la Tierra en círculo a gran altura, es decir, como si fuera un corredor rodeando el estadio. De hecho, según el informe oficial, Gagarin en su primer viaje alcanzó tan solo 327 kilómetros, 200 kilómetros por debajo del comienzo del primer cinturón de Van Allen o de la cúpula. Esto explica por qué Gagarin consiguió regresar vivo a diferencia de sus predecesores a los que el espacio devolvió carbonizados. 3 años después, el 12 de octubre de 1964, por primera vez en la historia, se lanza la nave espacial Voskhod, por primera vez con 3 cosmonautas, el famoso piloto Vladimir Komarov, el ingeniero Konstantin Feoktistov y el doctor Boris Yegorov. Por primera vez lo hicieron sin escafandras. Por primera vez usaron el sistema de aterrizaje suave. La duración del vuelo fue 24 horas y 17 minutos. Después de pasar más de 24 horas en el espacio, las únicas imágenes que tenemos de este viaje son estas. Fíjense, vemos el horizonte plano, ligeramente recortado y difuminado en sus extremos por el ojo de buey cóncavo.
Y en esta imagen vemos de nuevo el horizonte plano y poca altura. Ningún vuelo jamás presentó imágenes reales de la Tierra en forma de globo, sino las fotografías parciales, hechas desde la órbita baja de la Tierra por debajo de los cinturones de Van Allen o de la cúpula. Para fotografiar a la Tierra entera, deberían sobrepasar ambos cinturones, y es algo totalmente imposible. Después de Gagarin, el espacio cruel seguía cobrando vidas. El 24 de abril de 1967 falleció carbonizado famoso cosmonauta soviético Vladimir Komarov en su segundo viaje en la nave Soyuz 1. Esta no ha sido la última muerte. Todas las agencias espaciales tienen una lista negra de los cosmonautas fallecidos durante el despegue, durante el vuelo o el aterrizar. Aquellos que tuvieron suerte y regresaron igualmente fallecieron más tarde, pero por las secuelas que les dejaron los cinturones altamente radiactivos de Van Allen, es decir, por el cáncer. En un solo viaje a la órbita terrestre, cada miembro del equipo recibe una dosis de radiación equivalente a 400 radiografías aproximadamente. Aquí son algunos de los cosmonautas que sufrieron las secuelas de la radiación y a pesar de ser fuertes, bien entrenados y tener una salud envidiable antes de viajar al espacio, al final murieron de cáncer, algunos bastante jóvenes, con 40-50 años de edad. Hay mucha gente actualmente que niega cualquier viaje al espacio y los tacha de montajes. Yo personalmente creo que sí existieron los viajes al espacio durante la época soviética. No olvidemos que los cosmonautas soviéticos eran ante todo los pilotos militares profesionales, muy bien entrenados y capacitados. Todos pasaron por años de entrenamientos muy duros, por no decir crueles, para poder ser seleccionados para volar al espacio y servir a su patria. Tan solo el hecho de haber tenido tantos vuelos trágicos y tantos cosmonautas muertos antes y después de Gagarin demuestra que hubo muchos intentos de viajar al espacio y que eran reales. En la época soviética los valores morales eran muy altos. Todo y todos trabajaban por y para la patria. Se hacían auténticos sacrificios para sacar adelante un país repudiado por gran parte del mundo. En plena Guerra Fría y en la carrera espacial compitiendo con los Estados Unidos por el liderazgo, los soviéticos trabajaban contra el reloj en la conquista del espacio. Hicieron un esfuerzo colosal por ser los primeros. En aquel entonces aún nadie sabía que los viajes al espacio lejano eran imposibles por la cúpula, llamada también los cinturones de Van Allen. Tan solo era posible alcanzar y permanecer en la cercana órbita terrestre.
Esto explica las muertes trágicas de los primeros 12 cosmonautas soviéticos, a los que por puro desconocimiento enviaron a una muerte segura. Si la URSS hubiera querido hacer un simple montaje al estilo Hollywood, ¿con qué razón estaban entrenando duramente tras haber pasado una selección exhaustiva a los mejores pilotos militares en cámaras de presión, cámaras de calor y de aislamiento, en centrífugas y agitadores que han dejado a más de uno con secuelas, efectuando vuelos de ingravidez, complejas actividades deportivas diarias, lecciones teóricas en varias disciplinas, etc.? ¿Para qué gastaron una burrada de dinero para crear los cohetes que en aquel entonces gozaban de la más moderna y avanzada tecnología? Hubiera bastado invitar a un director de cine tipo Kubrick. Les hubiera salido mucho más barato, más fácil, más divertido y por descontado mucho más seguro. Los americanos en esta lucha estúpida y sin sentido por ser los primeros y los mejores, no podían permitirse quedarse atrás y tuvieron que responder rápidamente. Pero en aquella época la Unión Soviética, gracias al patriotismo desmesurado, horas de trabajo obsesionado e incansable de las mejores y más ilustres mentes, consiguieron dejar a los americanos mucho más atrás. Pero los yanquis no disponían ni de la tecnología espacial de los soviéticos, ni de los pilotos entrenados para aguantar los estragos del espacio y dispuestos a arriesgar su vida al extremo. Con el fin de restaurar la imagen empañada de la potencia más fuerte del mundo, los Estados Unidos decidieron falsificar los vuelos a la Luna, haciendo lo que mejor saben hacer, crear una película entretenida al estilo Hollywood. Pero hubiera sido imposible llevar a cabo esta obra sin ponerse de acuerdo con el gobierno de la URSS. Un papel clave en este asunto fue desempeñado por la siniestra figura del jefe de la KGB, Andropov. Cualquier país del mundo. Reconocer la imposibilidad de salir más allá de la órbita terrestre no solo significaba acabar con los sueños e ilusiones de millones de personas en todo el mundo, no solo dejar de estar entre los países líderes, sino con la excusa de la exploración del espacio, seguir lanzando los cohetes a espías fotografiando y filmando toda la Tierra, incluidos los objetos de interés para el Estado, sean militares o civiles. Sin hablar ya de millones de dólares que gastan los gobiernos para el desarrollo de los programas espaciales, el dinero que va de nuestros bolsillos. ¿Quién en su sano juicio va a renunciar a todo ello?
De momento, los americanos mantienen la verdad encerrada en los archivos top secret. No obstante, atentos a estas declaraciones impactantes. В завершение нашей программы о нашумевшем заявлении помощника президента Трампа по науке, который ни намеком, ни косвенно, а прямо сказал, что американцы никогда не высаживались на Луне. Вот так. И это уже не теория заговора и не вымыслы антиамерикански настроенных публицистов. Это заявление одного из ведущих ученых США, который имеет к тому же официальный статус. И какие основания у нас этому не доверять? El vuelo de los americanos a la Luna es una gran mentira. En realidad, los americanos jamás estuvieron en la Luna. Una declaración tan sensacional hizo el asesor de ciencia de Estados Unidos, David Gellertner, durante la entrevista a la revista científica americana Science Today. Además de asesor de ciencia de la administración de Trump, David Gellertner es el profesor de la Universidad de Yale. Su nombre es bien conocido por la comunidad científica mundial. En 2016, la revista estadounidense Time incluyó a Gellertner en la lista de 100 personas más influyentes del siglo XXI, calificándolo de un científico brillante y uno de los científicos informáticos más destacados y visionarios de nuestro tiempo. La entrevista completa puede leerla en la página web worldnewsjailreport.com. Criticando la loca y estrambótica idea de la anterior administración de Obama de viajar a Marte, el científico americano declaró: ¿cómo podemos organizar una misión orbital a Marte con tripulación de los Estados Unidos a mediados de la década de 2030 cuando ni siquiera fuimos a la Luna? La misma idea es ridícula, como lo fue la administración de Obama, si se me permite añadirlo. Aquí hay otra frase de David que no tiene desperdicio. Los alunizajes del Apolo son el mayor fraude en la historia de la humanidad, peor aún que todas esas estupideces del calentamiento global. A continuación, el profesor habla de la imposibilidad de viajes espaciales al otro lado de los campos magnéticos terrestres. En la era moderna, nunca hemos estado fuera del campo magnético de la Tierra. A excepción de los supuestos 24 seres humanos que hicieron vuelos lunares en el programa Apolo durante el periodo de 4 años, de 1968 a 1972, todos los vuelos espaciales humanos se hicieron en órbita terrestre baja, LEO, o por debajo. Incluso la Estación Espacial Internacional lleva a cabo todas sus operaciones en órbita terrestre baja, explicó en su libro. ¿Pero por qué es eso? Esto se debe a que las órbitas más altas que las órbitas bajas pueden dañar los componentes electrónicos debido a la intensa radiación y la acumulación de carga, escribió. Luego, David habla sobre los peligrosos cinturones de radiación y menciona a la NASA, que en 2012 admitió que estos cinturones jamás han sido sobrepasados, tal y como ustedes han podido ver anteriormente en este video en el minuto 15:57. ¿Y qué dicen los rusos? El famoso cosmonauta soviético Alexei Leonov, que realizó el primer paseo espacial el 18 de marzo de 1965, en la entrevista en el primer canal de la televisión rusa, estaba comentando una película nueva sobre este viaje espacial del 65 y cómo un actor llamado Mironov lo estaba interpretando. A la pregunta del presentador, ¿qué le parece la interpretación de este actor?, Leonov respondió: «Nadie interpretó el papel mejor que yo». Вам понравился, как Миронов вас сыграл? Вот Миронов в качестве Леонова вам нравится? Ну, лучше меня никто не играл, поэтому... Ну, лучше меня никто не играл, поэтому... Ну, лучше меня никто не играл, поэтому... Vamos a escuchar recientes declaraciones sorprendentes del presidente ruso Vladimir Putin sobre los futuros viajes a Marte. Вот все планируют полеты на Марс, но мало кто знает, что в сегодняшних условиях и в сегодняшних космических кораблях живая клетка вряд ли долетит. Просто живая клетка в таком жестком космосе, в дальнем, она не защищена космическим кораблем. Наверное, все меняется, и, наверное, такие возможности появятся, но есть проблема пока. Поэтому пока, наверное, будет все-таки исследование проводиться с помощью техники.
¿No se les habrá quedado la cara como a este hámster? A mí sí. ¿Qué ha sido esto? ¿Una valentía? ¿Una estupidez? ¿Un lapsus? ¿O tal vez ya nos están preparando para decir por fin la verdad sobre los viajes espaciales a ninguna parte? A pesar de todos los esfuerzos, colosales sacrificios humanos y materiales, nadie consiguió y probablemente jamás conseguirá sobrepasar la cúpula, tal y como por fin reconoció el presidente ruso. Ustedes preguntarán, bueno, si los viajes espaciales realmente existieron y hay un sinfín de testimonios de ello, entonces ¿por qué actualmente Internet está inundado de miles de imágenes y vídeos desenmascarando los programas espaciales, analizando en detalle cada vídeo oficial presentado y descubriendo las cosas que estoy brevemente aquí y ahora exponiendo? Bien, razonemos con la lógica. En los años 50, 60, 70 e incluso 80, los viajes al espacio cercano a la Tierra eran reales. En estas 4 décadas se investigó ya todo lo que se hubiera podido investigar sobre la Tierra, el clima, la atmósfera, etc. Y se tomaron miles y miles de imágenes para componer los mapas terrestres. A partir de aquí piensen, ante la imposibilidad de traspasar los cinturones de Van Allen, ¿qué sentido tiene infinitamente estar dando vueltas en círculo sobre la órbita terrestre, gastando una barbaridad de dinero, cuando no hay ninguna, repito, absolutamente ninguna necesidad para ello? Además, las fotografías se pueden ir tomando desde los aviones modernos, que pueden subir hasta 40 kilómetros de altura. No hacen falta los cohetes que tienen precios astronómicos. Pero en este caso, siendo por ejemplo usted el jefe de alguna agencia espacial que da de comer bien a cientos y cientos de personas, ¿qué haría usted? ¿Revelaría a la humanidad la verdad y cerraría su agencia cortando el grifo a las inyecciones de jugosas cantidades de dinero público? Además, imagine cuánta decepción y tristeza invadiría a los adeptos a los sueños espaciales y a los seguidores de las guerras de las galaxias, y cuánta indignación sentirían los demás. No obstante, ante un despertar constante y masivo gracias a las redes sociales, las agencias espaciales y los gobiernos ya se han dado cuenta de que la mentira ya no se sostiene, y por eso poco a poco nos están preparando para asimilar la verdad, de vez en cuando lanzando mini verdades como las que han podido ver y escuchar en este vídeo. Después de ver mis vídeos, mucha gente me deja comentarios preguntando si algún día tendremos una imagen real de la Tierra entera, hasta sus confines. La respuesta es muy sencilla. Vamos a ver. Supongamos por un momento que la Tierra es esférica. ¿Cuál es el diámetro según la ciencia oficial? 12.756 kilómetros. ¿Correcto? Correcto. Ahora delineamos en una cuadrícula este diámetro a pequeña escala, tomando una casilla por 1000 kilómetros. Los cosmonautas rusos y los astronautas americanos vuelan solo en la órbita baja a unos 360-370 kilómetros de altura, por debajo de los peligrosos cinturones de Van Allen. La línea roja indica el tope, el máximo que pueden subir. ¿Lo veis? Qué poco estamos subiendo en comparación con el tamaño de la Tierra. No hace falta ser un experto en geometría para darse cuenta de que es absolutamente imposible abarcar toda la Tierra, tan solo una pequeña parte. Necesitaríamos subir a unos 15.000 kilómetros para poder ver la Tierra esférica y más de 40.000 para poder ver la Tierra plana. Miren el mapa de la Tierra plana. El diámetro en un plano abierto es mucho mayor, 40.306 kilómetros. Por tanto, la tarea se complica muchísimo más. Sea cual sea la Tierra, es imposible poder fotografiarla entera. Todos los mapas que tenemos están hechos a partir de fotos parciales. Es como si estuviéramos haciendo un puzzle
de muchas piezas. Entonces, ¿y las bolas bonitas azules que nos demuestra la NASA? Escuchemos la entrevista con el ex empleado de la NASA, Matthew Boylan, de mi vídeo anterior. La función de Matthew fue crear las imágenes digitales de la Tierra para que parecieran lo más reales posible. No pudo creerlo, pero todas las imágenes de la NASA son gráficas, unas imágenes creadas virtualmente. En sus palabras, trabajé para la NASA y aquí está la verdad. Aquí está mi historia y el mayor engaño del mundo. La Tierra, su tamaño, su forma, todas las imágenes que te muestran no son de verdad. Prepárate, va a ser difícil de tragar. Esta es mi historia como un artista que simula tu universo. Es decir, los ciudadanos quieren ver la Tierra así, bonita, azul y girando. Y como dicen, si hay demanda, hay oferta. Tenemos lo que pedimos. ¿Qué ven los cosmonautas desde la órbita baja? Pues casi lo mismo que nosotros viajando en un avión, o lo mismo que una cámara de vídeo desde la estratosfera. ¡Qué alivio! No tendremos que pasar por la odiosa centrífuga para poder disfrutar de estas bellísimas imágenes. Queridos espectadores, y para terminar una pequeña reflexión, piensen en esto. ¿Qué sentido tiene intentar obstinadamente salir de la Tierra gastando millones de dólares de dinero público que podríamos destinar a mejorar nuestras vidas? ¿Qué sentido tiene buscar otros planetas habitables si aún no hemos aprendido a vivir en nuestro propio, a vivir en paz, con respeto y con amor? Estamos desviando nuestra atención hacia unos mundos imaginarios en lugar de vivir en un mundo real. Desde aquí hago un llamamiento para que el gobierno americano deje de lanzar las bombas atómicas hacia la cúpula protectora intentando perforarla, ya que si lo consiguieran un día, Dios no quiera, esto traería el fin de nuestra existencia. Esta maravillosa cúpula nos protege de la extrema radiación solar que procesa los rayos solares para que lleguen aquí llenos de vida y nos aporten el calor necesario para vivir y disfrutar de nuestra bellísima Tierra. Esta Tierra ha sido creada con mucho amor hacia nosotros. Cuidémosla y agradezcamos al Creador de esta maravilla por tener la oportunidad de vivir una experiencia inolvidable y única.